como unas curvas, como unas líneas. Sí. Esas líneas tienen que ver con la estructura de la onda. Fíjense ahora con una nota muy aguda. ¿Ven que hace muchas? Ujú. Tenés que multiplicar eso por la cantidad de hertz que tiene la pantalla. Por ejemplo, vamos a ver, esta hace 2, ¿no? Esta es una octava, ahora voy a poner una octava más, o sea que tendría que tener el doble. Ahí tendrían que aparecer 4. Sí. Efectivamente, porque estoy al doble de frecuencia. Ahora fíjense que no aparece una curva pura, sino que son... Eso es por el timbre, por la estructura de la onda. Si, por ejemplo, le cambiamos el timbre... Bueno, te puedo joder. Por la forma de la onda, claro. Ven que ahí esta es una onda que es más sinusoidal. Claro. Entonces aparece suave, no aparece Sí. con esas rayitas. Sí. La otra seguramente era una onda. Sí. Ahora ¿Tiene vamos el a arpeggiador? aprender el osciloscopio. ¿Dónde quedó? Allá atrás. Tráete el osciloscopio. A ver, con el arpeggiador. Y el arpeggiador te van a ir saliendo las diferentes. ¿Aparato ese gris? Sí. No, pero el arpeggiador tenés que tocar un acorde. Pero mirá cómo va pasando. Fíjate, voy a poner el arpeggiador y voy a poner una octava. ¿Estás probando? Sí, también. Ves que ahí va de 1 al doble. Igual está el bypass en on. ¿Por qué está Bueno. en on? Tendría que estar en off. Otra cosa, vamos a ver, fíjense. Para que no haga. Ahora voy a bajar el volumen. ¿Bien? Ven que cuando voy bajando el volumen se va poniendo más gris. Más gris. ¿Por qué punteado? Eso puede ser errores o clics o cosas. A ver si es por el bypass. Ahí, No. ahí ves que se ve, cuanto más volumen le doy, o sea, más fuerte llega la señal y entonces más luminoso es. Bien. Porque hay una relación entre la intensidad eléctrica y cómo registra los niveles de gris. Ujú. Mira. Bueno, eso sería sencillamente, bueno, de aquí obviamente sale una señal eléctrica, no sale una señal sonora. Entonces, esta señal eléctrica, un parlante lo convierte en una señal sonora y en este caso lo que tenemos es esa señal eléctrica, la estamos convirtiendo en una señal lumínica. Entonces, el principio del sintetizador de video es el mismo que el del sintetizador de sonido, ¿no? Es decir, vos lo que en realidad estás haciendo es la síntesis de una onda. En el caso del sintetizador de sonido, obviamente está orientado a que lo que vos generes sea acústicamente interesante. En el caso del sintetizador de video está orientado a que lo que visualmente sea interesante. Pero el principio físico, digamos, y el tipo de, por decirlo de alguna manera, el tipo de circuitos es el mismo, y de hecho también son los mismos los filtros y demás, ¿no? También tenés pasabajos, pasaltos, tenés ecualización, digamos, tenés las mismas cosas, lo único que orientadas al video. Pero si vos haces Pero, por ejemplo, más abajo, ¿cómo funcionaría en video? igual, ¿Y qué? por ejemplo, un pasabajos te va a hacer que te salga, suponete que vos tenés una frecuencia donde, a ver, suponete que vos tenés dos frecuencias. Sí. Tenés una de 200, qué sé yo, de 120 Hz y una de 60 Hz. Sí. Entonces lo que te va a hacer el video es una franja grande por la de 60 Hz Sí. y después dos franjitas por la de 120. ¿Y qué toca? Si pones un pasabajos, te va a eliminar la de 120. Entonces te va a aparecer solo la franja de 60 Hz. ¿Cómo lo ubica? ¿Por qué lo ubica de una forma y no de otra en la pantalla? Porque tiene un ciclo. Mira, te lo voy a mostrar así. No funciona el... Nuestro... Ahora si ponemos el osciloscopio, ahí lo vas a ver claro. El tema es así, el osciloscopio lo que hace es ponerte tiempo, el osciloscopio te pone tiempo en relación a intensidad. Sí. Entonces, por ejemplo, si vos le metes un 60 Hz, lo que te va a hacer es una curva así, Bien. ¿no? Sí.
Búscame puntitos. Esto, el tiempo está medido por el ciclo que gira así. Entonces es como si vos tuvieras un corte Eso transversal. quizás sea por el gate. Entonces vos ves las franjas así. Pero el que... Bien. Vos ves las franjas así. ¿Querés un traguito de lo que estabas tomando? A ver si aumentamos el tiempo. Andá de a poco, vamos a ir viendo qué exactamente qué es lo que le podés... Y la intensidad la tenés Bien, traducida probá primero en acá. términos de intensidad lumínica. ¿Qué estás poniendo? Entonces eso, Vintage, lo que ves blanco sería sí. como la cúspide, lo que ves negro sería Que es por lo como general más inusual porque es más analógico. que lo que vos Sí. ves así, acá lo Con estás el viendo ar- así. Son Es un como si lo patrón que lo tiene el tuvieras, realizador como si lo de... tuvieras puesto así. Claro, A ver, con un patrón de base. Está bien. Claro. No, desde acá. Desde acá. Opa, se queda mucho más estático. Está bien. Sí, porque es Ahora, como eso un vos base. pensás que te está haciendo, te está, digamos, barriendo 60 veces por segundo. Sí, queda mucho más Por eso vos tenés los múltiplos. mucho más establecido. Porque es como tomar un corte A ver, con de los un pads ciclo que son como de de 2 vientos. segundos. Mira. Viste, como cuando en el osciloscopio se Oh. Che, ¿por qué no se ve la señal de video arriba? Ah, porque toma como si nunca tuviera señal. Centavos de segundo. Entonces, en el osciloscopio clavado a un 60avo de segundo, cuando vos ponés una nota de 60 Hz, vas a ver una sola cúspide y acá vas a ver una sola barra. A ver, probá todo el... Cuando pones el pasar 120, vas a uno ver por dos uno. cúspides, Bueno, a ver. y acá vas No, a no, ver pasar dos por uno por uno, pero estos cositos. O sea, acá lo que tenés clavado es la escala temporal. La escala temporal en esta siempre es igual. Y en el osciloscopio vos podés... ¿Qué hace? Aumenta la línea. Sí. Acá no. Hasta el punto de... Y escúchame, el tema del color, ¿por qué le tiran blanco? Espera. Menos. Y lo tira blanco y negro ¿Qué determina que se haya...? porque Ahí va. la entrada... Bueno, Es porque la eléctrico. señal de video compuesto Ahí está. tiene... Te tenés que dar más con todo. digamos, te manda Y a ver como acá si también modulación. toqueteas el... Lo que maneja la intensidad... Bajarle los graves. es, A ver qué pasa. la intensidad eléctrica maneja la intensidad. Ahí están los agudos, boludo. El color está codificado. Acá es como está entrando. Claro, acá solamente Mucho está grave, la intensidad ¿qué hace? eléctrica. No. No lo Baja el tenés- grave con todo. porque no lo- pero eso porque vos necesitarías un módulo, que acá no tenemos, que sería justamente un módulo... Para, ¿está activado el FX? Eso no es señal de video. Este No, FX. no, porque eso necesita Que vos necesitarías... Necesita poder un mandar módulo otra especial de frecuencia, efectos. las entradas, como un, no sé, Está modulado. un de efectos. La información de... la O información sea que de todo esto no está funcionando en este momento. No, no, solamente el ecualizador. Acá no existe. Acá no existe. Tendría que estar pasada a través de un codificador. Un codificador en realidad es un modulador. La frecuencia de corte. En realidad, esto es un pasabajos, es un filtro pasabajos. Entonces vos, ¿qué pasa? Vamos. Yo voy bajando. Fíjense que es la misma frecuencia siempre, lo que cambia es el timbre. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, digamos, tiene acá por ahí, acá a ver. Cuanto más cerca yo ponga la frecuencia de corte de la frecuencia que tiene la nota, digamos, más se va a parecer la nota a una sinusoide. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una sinusoide justamente que es un sonido que solamente tiene la fundamental. Entonces vos tenés la frecuencia de corte clavada en la nota, lo que te va a dar es una sinusoide. Ese es el principio de lo que sería la síntesis sustractiva. Vos partís, por ejemplo, de una cuadrada, pero agarrás un filtro pasa abajo, lo pones en la frecuencia en la que está la cuadrada y esa cuadrada la convertís en una sinusoide. Entonces partís de una onda compleja y la vas simplificando. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En esa frecuencia de corte vos tenés también la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es una frecuencia donde el filtro como que de alguna manera en esa frecuencia de corta te potencia un poco esa frecuencia, la levanta un poco. Entonces, ¿esto qué hace?
que cuando vos generás un loop y lo que te sale lo volvés a poner en la entrada, Lo vamos en multiplicando. cada paso esa frecuencia de corte va subiendo, se va haciendo más fuerte. Mira, vamos a ver con este ejemplo. Vamos a poner el feedback al mango. Vos pones el feedback al mango, lo pones acá y miren lo que pasa ahora. ¿Vieron que cambia la frecuencia? Se pone más agudo o más grave. Porque como yo puse el feedback al mango, lo que está haciendo, estoy usando el filtro como si fuera un oscilador. Entonces, Eso es lo que decías. claro, Sí. exactamente. Entonces, eso mismo, acá no se nota tanto porque es muy chiquito y hay que ver si este feedback, en realidad, cuando lo metes acá, es feedback infinito. ¿Eh? Pero en los pedales que tienen feedback infinito, vos pones el feedback infinito al mango y entonces el pasabajos lo usás como, en realidad, control de frecuencia. Convertiste el filtro, el pedal, en un oscilador, en un sintetizador. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la consola. Lo que vamos a hacer es esta cosa. Y vamos a ver, acá esto es 3 y 4, ¿no? Vamos a bajar esto al mango ¿tenés otro de estos? ¿Otro adaptador? Sí, había otro. Y si no, no, y si no, espera, vamos a hacer otra cosa. A ver. Acá. Ahí no está saliendo nada, porque no sale nada, a ver. ¿No será por...? Tiene poco... Ah, porque lo puse en el input. Bueno, ven, ahí está saliendo. Bueno, ahora voy a bajar esto y lo que voy a hacer es ponerle el output. Bueno, está bien, lo podemos poner acá. Esto es el output, ¿no? Vamos a poner este output. Yo lo voy a poner a este input. Bueno, ahí vamos a bajar un poquito el volumen. Fíjense que eso es una frecuencia que yo estoy generando. ¿Cómo la estoy generando? Estoy poniendo la salida, ven que esto está a 0. Sí. Estoy poniendo la salida, la estoy metiendo en la entrada. Bien. ¿Eh? Ahora, fíjense esto, con este filtro, por ejemplo, si yo empiezo a bajar las bajas, ahora esto es como un pasabajo, ¿no? Porque estoy sacando ese high. Saco los medios, saco esto, saco esto. Bueno, ahí ya no me queda nada. A ver, lo puedo mandar todo acá. Ahora, si empiezo a subir el pasabajos, o sea, el de high lo empiezo a subir, me empieza a agarrar frecuencias más altas. Y ahí ya, ¿qué pasa? Eso es una frecuencia que no está entera con respecto al barrido de los 60 Hz. Entonces empieza a desplazarse. Entonces yo moviendo esto, moviendo la ecualización, puedo ir generando diferentes formas. Si le doy más volumen, lo que voy a tener va a ser efectos distintos. Bueno, lo que se vuelve a veces un poco imprevisible, obviamente, es... Ah, estoy tocando otra razón. Ese me gustó, ¿eh? Vamos a ver. Suave, suave. Sí, papito, pero vos te pensás que es fácil. Bueno. Yo hice en Pure Data un emulador de esto. Y cuando Baravino lo vio el emulador me dice, no, pero hijo de puta, esto es totalmente digital y no tiene nada que ver con la imagen analógica. Y después cuando lo hizo con feedback, obtenés estas cosas Sí. que parecen digitales en realidad,
Porque bueno, porque el barrido, como te va cortando la señal, y esto en realidad es un barrido que, digamos, tiene píxeles, no son píxeles apaisados, pero en definitiva son píxeles. Entonces te va generando una imagen que por momentos parece muy mecánica, ¿viste? Que no hubiera controlado, pero en realidad es analógico, ¿no? Bueno, y son cosas que a veces son difíciles de predecir el comportamiento, ¿no? Incluso con el Pure Data, que vos podés ir controlando acá, no estoy controlando la frecuencia, digamos, hertz a hertz. En el Pure Data que podés controlar la frecuencia hertz a hertz, sin embargo a veces tenés instancias donde te genera un salto totalmente imprevisto en la imagen, a veces es difícil de predecir. En general, bueno, podés llegar a imaginarte de qué va a ir la cosa por cómo va generando la matriz de píxeles, pero después la pantalla tiene un comportamiento que empieza a generar por ahí imágenes ilusorias, ¿viste? Imágenes como más parecidas a lo que podría ser una instancia de Moiré, ¿no? De tramas superpuestas. ¿Y en este momento también está activo el teclado? No, No, solamente el otro. si yo activo el teclado, ahora vamos a hacer. Vamos a subir el volumen del teclado y ahí se empiezan a combinar. Se empiezan a combinar las dos situaciones. Y hasta ahora la frecuencia original, ¿de dónde sale? La frecuencia original sale de ese realimentación, nada más. fenómeno de la realimentación, que justamente lo que estamos haciendo es generando un régimen de autooscilación, es decir, la frecuencia de corte, como la salida vuelve a subir a la entrada, cada vez sube más, bueno, va subiendo más, hasta que esa frecuencia de resonancia se convierte en algo notoriamente, digamos, más a mayor volumen que el resto, que lo que estás cortando. Entonces entra en el régimen autooscilatorio. Y ahora es con nota. No, ahora no estoy metiendo nota. Solamente filtros. Si le pones piano, o sea, va a Sí, cambiar ahí, la espera, forma. quiero ver si logro esa curva que me gusta. Sí, ahí podés mezclar. ¿Tendrás que bajar un poco la amplitud? ¿Volumen? A ver, bueno, quería hacer esa diagonal, vamos a ver con esa diagonal. El volumen no está tan alto. Si lo empiezo a subir, viste, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Sí. Se va un poco a la mierda. A ver. Entonces, ¿qué sería? Cuanto más bajo tenés, más los... Controlado. Más No. filtros. El tema del volumen de salida es que el volumen de salida lo que te está controlando es también como yo estoy usando la salida también para el feedback, me está controlando. Yo podría no usar la salida, podría hacerlo de otra manera. Ahora después vamos a probar otra cosa. Pero, a ver ahí. A mí me gusta. Ese es interesante. A ver. Ahí. Este lo voy a poner al mango. Bueno, ahí sí está mezclando la señal del sinte de audio con la del sinte de video, ¿no? Creo que me genera esas perturbaciones. Ahora pasa que una vez que entraste en régimen de feedback, después lo tenés que eliminar, ¿no? Tenés que bajar a cero para empezar a generar un feedback nuevo, porque si no ya lo que vos metiste acá ya te lo metió en el rulo, ¿no? Pasa un poco, ¿vieron? Como cuando pasaban el feedback de video, que a veces uno se quedaba como sin luz, ¿no? Bueno, y por supuesto, la otra situación interesante que tiene es que se puede elaborar cinéticamente, ¿no? Porque uno va moviendo y va generando cosas distintas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenés una cosa de persistencia de la señal en el televisor. A ver, ponerlo negativo, hacer un... Es raro, pero ¿No te toma nada para por ejemplo, para saturar o eso? no está tomando.
El bypass está on. Por ejemplo, ahí lo estoy haciendo inversión. Bueno, se está apoderando. A ver, pareciera que estuviera pasando directo, sin... No, el bypass está puesto. Acá. No, pero no es así. A ver. Sí, ahí. Ah, ahí. Sí. Ah, sí, mira, tenía razón. Porque estaba on el bypass. Invertir. Sí, invertir queda mejor. Haber invertido. Bien. Bueno, ahí es un golpeteo, seguramente eso se escuchará. A ver, vamos a ir para abajo. Ah, para atrás, para atrás. Bueno, esto es interesante, ¿no? Cuando se empiezan a generar también estas curvas en el cambio, en el... Bueno, también es un material difícil de controlar en tiempo real, por ahí es interesante también para generar cosas y después editarlas, ¿no? Y obviamente esto se vuelve mucho más rico cuando vos lo podés laburar por ahí con un switch. Y entonces estás generando, tenés como un monitoreo de diferentes instancias y vos vas saltando, cuando encontrás algo lo mandás, ¿viste? Si no, para manejarlo en tiempo real directamente de acá, el efecto termina siendo un poco imprevisible y bueno. Interesante, lo único que está tomando es el contraste. Saturación, Color y eso no toma. no toma en absoluto. Bueno, nada, jueguen un poco. Pero ¿y qué pasaba con el volumen cuando no usabas el piano y solo la salida del audio? Es ahora. Mirá, si vos le das, tenés que ir manejándolo, claro, de acuerdo a donde estés, vas a generar diferentes cosas. Mira, ahí estoy teniendo diferentes niveles de feedback. Manejando el volumen, bueno, vas teniendo distintas cosas. Sí, En realidad lo que vos manejás, siempre manejas volumen, sí. ¿no? En un caso manejás el volumen global, que es este, ahí estoy en volumen global. Vamos a ponerlo por ahí. Y acá estoy manejando no el volumen global, sino de alguna manera la ecualización, es decir, el volumen por banda de frecuencia. Ah, no. Pero bueno, ahí se generan diferentes cosas de acuerdo a... Ahí, por ejemplo, estoy potenciando el bajo, estoy poniendo las bajas frecuencias muy altas, entonces lo que va a potenciar son las zonas más bajas. Cuando yo le doy a las zonas altas, ahí voy a bajarla, ahí que lo que me potencia son las linitas más finas. Esa es una frecuencia alta, ven que hay muchas líneas. Si yo subo la frecuencia baja, me empieza a potenciar las grandes zonas. Y en el medio, bueno, en el medio me hace esos juegos intermedios, justamente, ¿no? Donde ustedes tienen, por un lado, la línea fina y por otro lado, grandes zonas cromáticas que están generadas por las frecuencias bajas. Bueno, jueguen un poco. Genial. ¿Ven lo que les decía del pasabajos? Ahora estoy cambiando, miren cómo va subiendo. ¿Ven que funciona como un sintetizador? Estoy cambiando la frecuencia de corte y entonces está cambiando la... Sí, funciona como todo para ti. ¿Viste? Bueno, si logro tocar el arroz con leche con esto, ¿me invitan a cenar? Hacemos un asado. Claro. No. ¿Qué? Este es un día feliz. Miren, ahí está en el límite de lo audible. Y ahí, que justo ahí es 20 Hz o 25 Hz, ven que
ya escuchó el repiqueteo. ¿eh? Ya en 2 ya se vuelve más audible. Parece una autopista. 3 Ahí en la autopistas. octava. Es el sonido del Atari. Es un exit bike, pero bien monocromo. Bueno, ahí me estoy yendo de la frecuencia audible, ¿no? Pero ven que en el video sigo generando situaciones incluso muy interesantes, ¿no? Porque es más amplio el... Claro, está, sí, más amplio y está por arriba, ¿no? De la frecuencia. Todo sin tocar el... Claro. O sea, simplemente usando como oscilador Sí. el aparato este. Tiene una fluidez las propias líneas que es... Toma el reflejo, che. Uy. Y ahí ahí le voy a meter también. Mira. Lo agarró. Oh. Ya está, ¿quién quema uno? ¿Y por qué? ¿Está? La alimentación, o sea, se pierde. Porque está muy aguda. Como 4 semanas. Ah, una llega un locura. momento que se pierde. Pero mira, ahora te voy a poner grave. Lo que pasa es que muchas veces lo que bueno, pasa con los interesantes, sí, la calidad del sonido No. Hola. para que pudiera ser equivalente habría que tener algún filtro amplificador de entonces sacar la frecuencia del sonido, pasar por frecuencias y ahí mandarlo a otro lado. Para que se escuche Claro, porque si no lo que suena y es interesante ahí son simplemente barras. Fíjate que cuando empieza a hacer fenómenos de pantalla más interesantes,